Buen día. El día de hoy mi compañera Lina y Carmen Delia Muñoz vamos a hablar de la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual es un trastorno del desarrollo con base neurológica que puede afectar la adquisición de retención o aplicación de habilidades específicas o conjuntos de información, afectando la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, la resolución de problemas o la interacción social. Problema social de gran magnitud. Se dice que un 3% de la población en general sufre esta condición. Sus causas son múltiples y muchas de ellas son evitables, lo que confiere una categoría especial a esta importante condición neurológica, cuyo manejo en esencia es multidisciplinario, según lo dice Pirozzolo en 1985. Según la Asociación Americana de Retardo Mental, la definición más aceptable se refiere a un funcionamiento intelectual por debajo del promedio de la población que se manifiesta durante el periodo del desarrollo, hasta los 18 años, que se asocia con dificultades conceptuales y de desadaptación en el comportamiento social. Para el diagnóstico de la discapacidad intelectual, la Asociación Americana en 1994 y el 2000 dice que se deben exigir tres criterios clínicos, que el primero es el funcionamiento intelectual medido generalmente a través de una prueba neurológica que suministre un coeficiente intelectual y debe ser inferior a un 70%. El niño debe presentar además problemas de funcionamiento adaptativo, tener dificultades para asumir las responsabilidades de comunicación, de autocuidado y tipo académico, esperadas para la edad y condiciones culturales del niño. Tercero, las definiciones tanto intelectuales como adaptativas se deben observar antes de los 18 años de edad en la que se inicia la adultez. La discapacidad intelectual no es entonces una enfermedad. El término se refiere a un trastorno cognitivo y de comportamiento de múltiples etiologías metabólicas, infecciones traumáticas, cromosómicas e incluso cultural, según lo dice la Asociación Americana. Hay dos tipos de discapacidad intelectual, la sintomática y la discapacidad sintomática. La sintomática consecuente a factores similares de tipo hereditario y ambiental, que usualmente se observa en hijos de padres con baja inteligencia, educados en medios culturales pobres. Esta deficiencia intelectual es considerada inespecífica, ya que su etiología es desconocida y las deficiencias mentales son usualmente muy leves, así como las limitaciones físicas impredecibles, según Gresham en el 2006. La discapacidad sintomática es del daño cerebral, resulta de factores accidentales, cromosómicos, infecciosos, metabólicos y traumáticos, perinatales, entre otros. Se relaciona generalmente con trastornos de tipo motor y sensorial. Estos niños, al contrario de los del primer grupo, por lo común presentan defectos físicos y constituyen aproximadamente el 25% de la población de retardo mental. En el último grupo se incluyen los niños con síndrome de Down y los niños con fenilketonuria, según lo dice Gresham 2006. Las habilidades adaptativas se pueden clasificar en varias áreas. Área conceptual, que es la competencia en la memoria, la lectura, la escritura y las matemáticas. Área social, que son las conciencias de los pensamientos de los demás y de sus sentimientos, habilidades interpersonales y el sentido de la realidad social. Área práctica, que quiere decir cuando el cuidado personal, organización de tareas para el trabajo o la escuela, administración del dinero, la salud y la seguridad. La prevalencia, tiene una prevalencia esta discapacidad y está afectado por variables tales como el sexo y el nivel socioeconómico. Por otra parte, es muy común que los niños presenten con mayor frecuencia que las niñas y hay prevalencia más alta en grupos con niveles socioeconómicos bajos. De igual forma, es importante señalar que los factores sociales como el bajo nivel educativo y los escasos recursos económicos pueden correlacionar con el desarrollo cognitivo. De igual forma, la expectativa de vida de las personas con discapacidad se correlacionan inversamente con el cociente intelectual. Bayless-Coles en el 2002.
El diagnóstico y su clasificación. La discapacidad intelectual se hace tanto como base de uno de dos aspectos mencionados en la definición: los déficits cognitivos, dimensiones intelectual, y las dificultades adaptativas como la dimensión comportamental adaptativa. La dimensión intelectual, en general, los niños con CI por debajo del 70 se consideran dentro de las siguientes 4 categorías, según la Asociación Americana de Psiquiatría. La discapacidad intelectual leve. Un niño con un CI dentro de un rango de 50 a 55 a 70 es considerado dentro de las categorías también conocidas como discapacidad educable. Usualmente este grupo de niños presentan hasta los 5 años de edad un desarrollo cognitivo y comportamental dentro de los límites normales inferiores. En ocasiones se describe un retraso moderado en el desarrollo motor. En la edad escolar se comienza a observar dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura y las matemáticas. La mayoría alcanza un nivel académico de primaria o máximo de los 2 primeros años en secundaria. Comúnmente se observa cierta inmadurez emocional y social, con las dificultades para manejar situaciones de estrés, como sucede con los adultos. Desarrollan habilidades vocacionales con una mínima supervisión extrema, pueden llevar una vida independiente y finalmente estos niños tienen una deficiencia en sus habilidades sociales reflejada en su credulidad hacia otros, facilitando que los engañen y los manipulen. Harris, 1995. La discapacidad intelectual moderada. En los niños con esta categoría presentan un CI en un rango de 35-40 y 50 y 55. Constituyen el 10% de la población con discapacidad intelectual. Algunos niños pueden presentar habilidades visoespaciales y superiores a las habilidades del lenguaje, mientras que otro patrón puede ser al contrario. El vocabulario es pobre, en ocasiones el lenguaje está restringido a una escasas palabras. Los logros escolares son muy limitados y pueden aprender a leer y escribir algunas palabras y a encontrar formas simples. No lo logran satisfactoriamente los primeros años de primaria, pero muchos de ellos pueden beneficiar el programa educativo especial. En el desarrollo de las actividades de la vida diaria y las limitaciones motoras y las probabilidades de autocuidado incrementan las necesidades de supervisión permanente. La discapacidad intelectual grave está conformado por niños cuyo SI se encuentra entre 20, 25, 35 y 40 puntos y constituyen del 3 al 4% de la población con discapacidad intelectual. El retraso de la adquisición del lenguaje y el desarrollo motor permite el diagnóstico temprano de la disfunción neurológica hacia los adolescentes. Pueden lograr un aprendizaje de palabras de uso frecuente cuyo mismo y cierta capacidad de autocuidado con ellos requiere de supervisión durante la infancia y la adultez, así como en el grupo de retardo mental moderado. Las anomalías cerebrales en este grupo son los niños más graves. La discapacidad intelectual profunda. Los niños con el CI inferior al 20 clasifican dentro de esta categoría. El lenguaje que logran desarrollar es bastante limitado y se reduce a la producción de sonidos sin sentido y a la comprensión de órdenes elementales. De igual forma, los problemas motores y sensoriales se observan en la mayoría de los miembros de este grupo. Anormalidades cerebrales y problemas neurológicos evidentes se describen en esta población infantil. También se dice que se ha clasificado en el DSM-5 y que incluyen 2 categorías más que para este caso corresponden al retraso global del desarrollo, conocido como F88, y la discapacidad intelectual no especificada, que se constituye como el F79. Los niveles de funcionamiento en el adulto con este diagnóstico, según Luxon: el funcionamiento social y económico son de supervisión, el funcionamiento social y económico en ambientes no competitivos y en supervisión constante, el funcionamiento social y económico limitado dependiente de la supervisión y semiprotección para vivir. La respuesta limitada a la relación interpersonales se requiere de supervisión en rutinas de la vida diaria, independencia total de cuidados como son la enfermería, la salud. La supervisión requiere de cuidado constante. Este grupo de personas requieren una atención integral.
La discapacidad agrupa la etiología, dice que se divide en 3 dependiendo de la temporalidad del evento patógeno. Los prenatales, si se relacionan, son trastornos cromosómicos, los perinatales, los ocurridos en el nacimiento y ocurren alrededor, como por ejemplo la hipoxia perinatal, los postnatales, por ejemplo, infecciones traumáticas en el cráneo y cranoencefálicas. Muchas gracias.